Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un feliz y lindo día lleno de fructificación, de multiplicación, de bendiciones. Vamos a continuar nuestra enseñanza del día de ayer, pero antes de ello vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido, Señor, un día en el cual nos hemos gozado en ti, Padre, un día en el que tú has estado con nosotros, fortaleciéndonos, guardándonos, cuidándonos, proveyéndonos, Señor. Gracias, Padre, porque tú permaneces con cada uno de nosotros, no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro restaurador y nuestro proveedor en todas las cosas y para todas las necesidades que tenemos, Señor. Y en esta noche venimos dándote gracias por ello. Gracias porque nada nos ha faltado, Señor, y hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo en nuestras vidas, por lo que has hecho el día de hoy y por lo que harás, Señor. Desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en medio de nosotros en este tiempo, Padre, pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento falso y de razonamiento falso que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que hagas en cada uno de nosotros la obra, Señor, que necesita nuestro corazón para amarte, buscarte y seguirte cada día más. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Un privilegio para mí el poder contar con su atención y también el poder escudriñar juntos la palabra de Dios y seguir conociendo cada día más del Espíritu Santo que permanece con nosotros desde el día de nuestra salvación y por toda la eternidad. El día de ayer comenzamos a escudriñar la palabra para ver cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros profunda e íntimamente en nuestro corazón, en nuestra mente, para transformar nuestras vidas de varias formas. En primer lugar, produciendo la convicción de pecado, llevándonos al arrepentimiento, la confesión y la búsqueda de perdón de parte de Dios, no solo en el momento de nuestra salvación, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos redarguye y el que nos dirige a confesar nuestros pecados delante del Señor para que la plena comunión nuestra con Él sea restaurada. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 16, versículo 8, y también en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 10. Pero aparte de ello, también el Espíritu Santo nos limpia de toda maldad. El Espíritu Santo, desde el momento en el que Él viene a morar en nosotros, comienza un proceso de limpiarnos de toda maldad, de perfeccionarnos cada día para que cada día caminemos en una mayor santidad para con el Señor, es decir, haciendo su voluntad. Esto nos lo enseña Filipenses capítulo 1, versículo número 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, todos los días el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para perfeccionar esa obra santificadora de tal manera que lleguemos a ser esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que el Señor va a venir a traer en el momento del arrebatamiento. Aparte de ello, el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3, es el que crea en nosotros, produce en nosotros la convicción de que Jesús es nuestro Señor
y Salvador. Ya hemos visto en anteriores oportunidades que la salvación es por revelación, que el reconocimiento de Cristo viene a nuestras vidas por revelación, y esa revelación quien la produce es el Espíritu Santo, por cuanto 1 Corintios 12:3 dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aparte, luego, una vez somos salvos, el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, regenera nuestro espíritu de tal manera que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, unas de forma inmediata y otras lo van a seguir, van a ir siendo restauradas en la medida de nuestro caminar con Cristo. También la palabra del Señor nos enseña algo muy importante y muy necesario para cada uno de nosotros en cuanto a la operación del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el sanador, restaurador y libertador de nuestro ser completo. Y esto lo encontramos en primer lugar en Primera de Tesalonicenses 5:23, que la palabra de Dios dice que Él nos santificará por completo, espíritu, alma y cuerpo. Pero también en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pero también para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y a los que están presos en cárceles de opresión demoníacas. Aparte también es el que da vista a los ciegos y el que nos enseña el año agradable del Señor, es decir, a vivir bajo la gracia del Señor. Y esto abarca nuestro ser completo. También Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 nos enseña que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y de esa manera seremos discípulos del Señor. Y ya hemos visto en anteriores oportunidades que el Espíritu Santo es el que revela la palabra en nuestro corazón, la siembra en nuestro corazón, la revela y además nos la recuerda para que la podamos ir poniendo por obra en todos los hechos y actos de nuestra vida. Y de esa manera traer una libertad plena en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu para poder vivir una vida de consagración creciente al Señor, de santificación creciente al Señor. El Espíritu Santo sana todos los dolores que podemos tener de nuestro pasado, nos liberta de todas las ataduras que esos dolores del pasado hubieran podido producir en cada uno de nosotros y nos lleva a la obediencia a Cristo. La palabra en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese destruir esas fortalezas es mediante la revelación de la palabra de Dios que el Espíritu trae a nuestra vida, y además ese llevarnos a la obediencia a Cristo es también obra del Espíritu Santo, por cuanto nos recuerda la palabra y además nos empodera para obedecer esa palabra en cualquier circunstancia de nuestras vidas. También otra función del Espíritu Santo, principalmente cuando recibimos ataques del enemigo, es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Una de las cosas que el diablo hace con nosotros, o los demonios hacen con nosotros, es que constantemente nos están tratando de poner en duda de si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Lo hizo con el Señor Jesucristo en el desierto. Si nos recordamos las tentaciones de Jesús en el desierto, el diablo las comenzó con si eres hijo de Dios. Y entonces con nosotros actúa de la misma manera, algunas veces retándonos a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios y otras veces
tratando de condenarnos por si hemos pecado, inmediatamente viene con el ataque y ya ves, no eres hijo de Dios porque pecaste y porque no estás haciendo su voluntad y cosas por el estilo. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros inmediatamente también para recordarnos, para darnos la convicción y la seguridad de que somos hijos de Dios, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Si, obviamente, si hemos nacido de nuevo, si realmente hemos reconocido verdaderamente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Aparte de ello, en Primera de Corintios 2:12 encontramos una escritura que nos enseña algo maravilloso, y es que el Espíritu nos enseña lo que Dios nos ha concedido, es decir, la herencia que tenemos en Él. El Espíritu Santo revela a nuestros corazones que somos, que en el Señor como herencia tenemos sanidad, restauración, liberación, victoria, transformación, santificación, obediencia y todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros como consecuencia de la obediencia a Él. Nos enseña lo que Dios nos ha concedido. De hecho, la palabra en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos la herencia a la cual nos ha llamado, cuál es la esperanza que tenemos en Él y además cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Y notemos las palabras que usa la Escritura en cuanto al Espíritu Santo: la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, que es el mismo poder que operó en Jesucristo en la resurrección. Y esto nos habla de que el Espíritu Santo es un espíritu de resurrección. ¿Resurrección de qué? Resurrección de todas aquellas cosas que el diablo o la carne nos han robado para que tengamos una vida abundante y plena en Cristo Jesús. Él es el restaurador, el resucitador. Esto es importante entenderlo en la dimensión completa en la cual la palabra de Dios lo dice, y es la resurrección de nuestro cuerpo. No importa si nosotros venimos al Señor enfermos o nos enfermamos, pero el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu de la resurrección. Y como espíritu de resurrección es un espíritu sanador, es un espíritu restaurador. A lo largo de nuestra vida como creyentes, yo he podido observar cómo muchas veces el Espíritu Santo obra en la vida de las personas, restaurando órganos que estaban prácticamente desechados o inservibles. Y el Señor, el Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo, opera sobre esos órganos y los crea de nuevo, los hace de nuevo, los resucita. Me recuerdo de un caso muy interesante, un caso que para mí me impactó muchísimo, y fue en una campaña evangelística. Yo estaba como un ministro ayudante en esa campaña evangelística. Fue en el puerto de San José, aquí en Guatemala. Y al final de la campaña me pidieron que orara por una señora que tenía más o menos como unos 14 años de casada y no podía quedar embarazada, era estéril. Y en ese momento oré por ella y pues creímos en que Dios podía restaurar todo su aparato reproductivo. Y la sorpresa que me llevé es que como 2 meses, o no, tal vez 3 meses después de que había orado por la señora, me invitaron a predicar en una de las iglesias del puerto de San José.
y estando al terminar de predicar en la iglesia se me acerca una señora, yo no la reconocí, ¿verdad? Pero ella se acerca conmigo y me dice: hermano, ¿usted se recuerda que en la campaña que hubo hace 3 meses en el estadio aquí en el puerto, usted oró por mí para que yo pudiera tener bebés? Le cuento que estoy embarazada. Después de 14 años de ser estéril, quedé embarazada después de la campaña. Y gloria a Dios. Y eso me ha pasado 2 o 3 veces más en personas que no habían podido tener niños y oramos por ellos y resultaron que después quedaron embarazadas. Y lo mismo me pasó con una persona, oré por una persona en algún momento que estaba confinada en una silla de ruedas porque estaba prácticamente paralítica, y al orar por esa persona se pudo levantar de la silla de ruedas y comenzar a dar sus primeros pasos como producto de la sanidad que el Espíritu Santo estaba obrando en esa persona, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección. Y recordemos que resurrección significa traer de nuevo a la vida aquello que está muerto. Así que cuando usted ore por sanidad, ore porque ese espíritu de resurrección se mueva en la persona sobre la cual está orando, para que todos sus órganos, todo su organismo sea restaurado al funcionamiento perfecto con el cual Dios lo creó. Y recordemos que Dios creó el cuerpo humano. Y si Dios lo creó, lo puede recrear en cualquiera de las áreas que haya sido afectada. Así que esa es una obra del Espíritu Santo también, así como la restauración de nuestras almas. Todos nosotros hemos tenido situaciones en nuestra vida de rechazo, de frustración, decepción, cosas que han creado o han hecho en nosotros o han creado en nosotros dolor en el alma, pero a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es restaurador, restaura nuestras almas, las liberta, en realidad el proceso es que liberta nuestras almas, las sana y las restaura. Así que esta es también una obra del Espíritu Santo, y si en su corazón hay algo que está ocasionando dolor, tristeza, decepción, desánimo, depresión o lo que sea, el Espíritu Santo está listo para obrar en su vida, para traer libertad, sanidad y restauración, porque el Señor nos quiere restaurar total y completamente. Él es un Dios de restauración y lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros, lo único que necesitamos es darle libertad al Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo en esos procesos para llegar a ser verdaderamente libres. Así que el Señor es nuestro sanador, restaurador y libertador de nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. En cuanto al espíritu, Él lo restauró en el momento de la salvación. En cuanto a nuestra alma, Él la está restaurando constantemente, y en cuanto a nuestros cuerpos, pues también está obrando restauración en ellos a través de la sanidad. Aprovecho un momentito para saludar a nuestra hermana Lara, que nos está viendo desde Dubái. Bendiciones y muchas gracias por conectarse, hermana Lara. Que Dios te bendiga. También otra obra del Espíritu Santo en nosotros, y estoy haciendo esta recopilación para que estemos nosotros conscientes de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, para que cuando el Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón y nos esté dirigiendo, sepamos que es el Espíritu Santo y permitamos que Él siga haciendo su obra en nosotros, y no que nuestra voluntad
propia la estorbe. El Espíritu Santo va a producir en nosotros un cambio continuo de las actitudes y motivaciones que teníamos antes de conocer a Cristo por otras nuevas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 3 versículo 5, donde nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos hace nacer de nuevo para la salvación, sino que nos hace nacer del agua y del Espíritu para que entremos en la plenitud del reino de Dios y de su justicia, que como consecuencia trae todas las añadiduras, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 6:33. También Romanos 12:2 nos enseña que la voluntad de Dios es que no pensemos como piensa el mundo, sino que ajustemos nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir a la voluntad de Dios, a la buena voluntad de Dios, para que la podamos vivir, para que podamos vivir en esa plenitud y esa renovación, esa transformación de nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras decisiones y todo, la hace el Espíritu Santo juntamente con la palabra. El Espíritu Santo siempre va a usar la palabra para obrar en nuestras vidas. Y lo dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros nos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, nos habla precisamente de cuáles son las cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros como consecuencia de esa restauración, que es el fruto del Espíritu. En vez de vivir en el egoísmo, vivimos en el amor. En vez de vivir en la intranquilidad, vivimos en la paz. En lugar de vivir en la tristeza que vivíamos antes de conocer al Señor, vivimos en su gozo. Antes éramos impacientes, el Señor nos va a hacer pacientes. Antes no teníamos dominio propio, el Espíritu Santo va a desarrollar el dominio propio en nosotros. Antes de conocer al Señor éramos orgullosos, vanagloriosos, jactanciosos, etcétera. Ahora el Espíritu Santo va a obrar en la transformación de nuestra alma para que seamos personas que caminemos en la humildad. ¿Y por qué lo de la humildad es tan importante? Porque la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Otra función importantísima del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos recuerda la palabra de Dios y nos la enseña, aclarándola, iluminando nuestro entendimiento acerca de ella para que la pongamos por obra. La palabra de Dios tiene una característica, y es que es literal. Cuando la leemos es literal, pero detrás de la literalidad de la palabra hay muchísimas cosas más que podemos aprender y que van a bendecir nuestras vidas. Podemos aprender el carácter de Dios, acerca del carácter de Dios, cómo aplicar esa palabra en nuestras actividades diarias, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, en lo personal, familiar, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo es quien toma esa palabra y nos la ilumina a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que la podamos poner en práctica plenamente en todas las áreas de nuestra vida y en todas las actividades de nuestra vida. El Espíritu Santo nos revela los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que están en la palabra de Dios, y en la medida en la que nosotros no solo recordamos la palabra de Dios, sino que meditamos en ella. El Espíritu Santo va a dirigir nuestra meditación para que cada día podamos enriquecer nuestro entendimiento de la palabra de Dios específica que Él trae a nuestras vidas y que Él sabe que vamos a necesitar en el momento o bien un poco más adelante en nuestras vidas para tener bendición, para que las circunstancias de nuestras vidas no nos vayan a afectar en nuestra plenitud de vida que tenemos en Cristo. Aparte de ello, otra función del Espíritu Santo es que cuando
de repente nos vamos a enfrentar a unas situaciones, a oportunidades de compartir la palabra que no esperábamos, es decir, sorpresivas. Pero la palabra también nos enseña que en ese momento lo que nosotros necesitamos es escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras que necesitamos hablar con estas personas. Recordemos que nosotros no conocemos el corazón de la gente, no conocemos el corazón de las personas, pero el Espíritu Santo, como Dios, sí la conoce. Y el Espíritu Santo va a poner en nosotros la palabra adecuada y oportuna para poderla hablar a esta persona y que sea de bendición para ellos. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, yo lo he experimentado, que muchas veces estoy predicando y en algún momento de la predicación el Espíritu Santo me saca un poquito del tema y me lleva a dar una palabra, o me recuerda una palabra para que la comparta con el auditorio, y de repente al final me encuentro con alguna persona que me dice: pastor, esa palabra que usted dio era exacta la palabra que yo necesitaba, esa palabra vino a bendecir mi vida, y yo no la tenía prevista dentro de lo que iba a compartir, pero el Espíritu Santo en ese momento, como sabía el corazón, lo que había en el corazón de la persona que iba a recibir la palabra, puso esa palabra en mí para que yo la pudiera dar y pudiera ser de bendición para esa persona. Así que el Espíritu Santo, una de las cosas que uno como predicador necesita entender, es la necesidad de conectarse con el Espíritu Santo a la hora de estar compartiendo la palabra, porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a recordar en el transcurso de la predicación o de la enseñanza una palabra para que nosotros la demos, y esa palabra va a ser específica para alguien que esté escuchando y va a bendecir su vida en el área donde el Señor quería bendecirla en ese momento. Entonces, por eso también necesitamos ser dóciles a escuchar la voz del Espíritu, pero además de escucharla, a obedecerla. Le voy a dar un testimonio personal de la importancia de esa conexión con el Espíritu Santo. Muchísimas veces cuando yo voy a predicar algo sobre algún tema, lo que tengo son unas cuantas líneas de las partes del tema, pero no tengo todos los versículos, ni escribo todo lo que voy a decir. Y eso le puede provocar a uno una gran ansiedad, porque uno tiene un bosquejo que en 5 minutos lo puede desarrollar, o en 10 minutos lo podría desarrollar. Entonces a veces, bueno, generalmente me pasa que al comenzar estoy un poco como nervioso, digámoslo así, pero comienzo a predicar lo que el Espíritu me dio como principio, y llega un momentito en el que siento la conexión entre mi mente y el Espíritu Santo, y de ahí comienza a fluir toda la enseñanza, y a veces he enseñado por cuestión de 1 hora o más, habiendo tenido solamente a mi mano un bosquejo de 4, 5, 6, 10 líneas. Y a veces también me ha pasado algo muy sorprendente, y es que, según yo, voy a predicar de un tema, según yo. Es lo que yo tenía en mi corazón predicar, pero el Señor a veces me sorprende, y yo entiendo por qué me sorprende. A veces me sorprende y me dice: no vas a predicar de esto, sino vas a predicar de este otro tema. Y yo ya sé, me tengo que conectar con el Espíritu, porque el Espíritu quiere hablar a las personas, y muchas veces el Señor no me da el tema previamente, porque si me lo diera quizás no lo predicaría, porque a veces puede ser un tema muy fuerte. Entonces el Señor me permite preparar un tema
que a la hora de la hora me va a decir, no, no vas a predicar de eso, lo vas a predicar en otra oportunidad, o hoy vamos a predicar de tal cosa. Y entonces yo sé que necesito esa conexión con el Espíritu Santo en cumplimiento de lo que dice la palabra, que cuando nosotros tengamos que dar testimonio delante de personas de una manera sorpresiva, digámoslo así, el Espíritu Santo va a poner las palabras en nuestra boca para que podamos dar la palabra efectiva, la palabra adecuada para esas personas. Esto no quiere decir, como lo han tomado algunos, de que bueno, entonces no me preparo y me paro ahí y que el Espíritu me diga qué es lo que voy a predicar y que ponga las palabras en mi boca. El Espíritu lo va a hacer probablemente por misericordia a las personas que están escuchando. Pero en cuanto a cada uno de nosotros, que somos los que estamos entregando la palabra, eso significa falta de diligencia, eso significa negligencia, pereza, póngale cualquiera de esos nombres, y eso para nosotros no está bien. Nosotros siempre nos debemos preparar. El Espíritu Santo va a sacar de cada uno de nosotros lo que nosotros hayamos metido adentro de nosotros, es decir, lo que hayamos estudiado, lo que hayamos leído, lo que hayamos aprendido. De eso es de lo que va a tomar el Espíritu Santo para que nosotros lo compartamos con las demás personas. Por lo tanto, siempre necesitamos prepararnos. Lo dije en los dos estudios anteriores. El Espíritu Santo me va a recordar la palabra, pero no me la va a meter a la fuerza. El Espíritu Santo me va a recordar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa palabra en mí. Y si tengo esa palabra en mí es porque la he leído, la he estudiado, la he meditado, la tengo adentro. El Espíritu Santo va a sacar lo que tengo adentro de mí. Entonces, por eso es importante que nunca dejemos de leer, escudriñar la palabra y de estudiar la palabra, y que nos apliquemos a eso, principalmente aquellos que somos ministros de la palabra, ¿verdad? Como lo dice el nombre, ministros de la palabra, es que deberíamos ser lo más profesionales posibles en cuanto a la palabra de Dios, y eso implica dedicarnos a la lectura y al estudio y a escudriñar y a meditar la palabra lo suficiente para que verdaderamente conozcamos la palabra y la podamos compartir con efectividad y con bendición para las personas que nos van a escuchar. Es una responsabilidad que tenemos delante del Señor y también delante de las personas a las cuales el Señor nos permite compartirles la palabra. Otra obra del Espíritu Santo en nosotros es que produce no solo el querer hacer buenas obras según la palabra de Dios, sino que nos da también el hacerlas, y ese hacerlas implica que nos va a fortalecer y a convencer para que para que no entre ningún desánimo en ese propósito que el Señor está poniendo en nuestros corazones por los obstáculos o dificultades que se puedan presentar en el camino. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. El que comenzó la buena obra en vosotros, en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo, porque el Señor ya tiene preparadas esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas, y no solo las tiene preparadas, sino que nos ha equipado. De nosotros está el escuchar al Espíritu Santo para hacer esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano, que son su voluntad para cada uno de nosotros, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Es el Espíritu Santo el que nos va no solo a guiar a hacer esas obras, sino que además de eso nos va a empoderar y fortalecer para que podamos hacerlas a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino. Muchas veces nosotros
nosotros decidimos hacer algo creyendo que es el Espíritu Santo o creyendo que es Dios el que nos está llamando a hacerlas. Y sin embargo, comenzamos a hacerlas y en el camino comienzan los obstáculos y dejamos tiradas esas obras. Y eso nos puede producir frustración, nos puede producir decepción, desánimo, etcétera. Es porque no le preguntamos al Espíritu Santo si realmente esa era la obra que el Señor tenía determinada de antemano para que nosotros la hiciéramos. Porque cuando es el Espíritu Santo, cuando es la obra de Dios, la obra que Él predeterminó para que nosotros camináramos en ella, el Espíritu Santo va a estar ahí poniendo no solo el querer como el hacer, sino también dándonos el empoderamiento necesario para poder superar los obstáculos que se van a presentar en el camino de hacer esa obra. Y le voy a poner un ejemplo. Y esto tiene que ver con el ministerio. El Señor a unos los llama para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando el Señor llama, no solo da el llamado, sino da el equipamiento. Ahora bien, si nosotros, y suele suceder en algunos casos, por ejemplo, fuimos llamados a evangelistas, pero resulta ser que comenzamos a ver algunas cosas en el llamado del evangelista y entonces nos va a surgir a nosotros, no a Dios, sino a nosotros, la necesidad de establecer una iglesia. Y entonces el evangelista establece la iglesia como una plataforma para poder ejercer el ministerio evangelístico. ¿Y qué va a pasar? Si abrió una iglesia, obviamente van a llegar ovejas, van a llegar miembros. Y estos miembros van a traer sus propias circunstancias de vida y sus propios problemas y sus propias situaciones. Entonces, cuando lleguen con el pastor, que en realidad no es pastor, sino es un evangelista, el pastor va a encontrar muchos problemas en poder atender la necesidad de esa persona. Y eso lo va a frustrar a él como va a frustrar al otro. ¿Pero por qué es eso? Porque él está metido en un llamado para el cual no fue llamado. Él fue llamado a ser un evangelista y el evangelista tiene un mensaje muy preciso. El mensaje es: en Cristo hay salvación. El pastor tiene otro equipamiento. El pastor tiene el equipamiento para cuidar a las ovejas y además para alimentarlas, para enseñarlas. Entonces es el verdadero pastor el que está equipado para ayudar a las personas a resolver los problemas que enfrentan. Pero el evangelista no. Y entonces ahí va a haber un problema en el realizar ese ministerio para el cual no fue llamado. Por eso no se trata de nombramientos. Miren, en algunos ámbitos de la vida cristiana se dan nombramientos ministeriales sin que realmente la persona esté llamada a ese ministerio. Y lo que estamos haciendo con eso es meter a esa persona en un problema. Y probablemente también lo vamos a incidir en que las personas que se acerquen a este nombrado vayan a tener también problemas o vayan a ser lastimadas o heridas o vayan a recibir un consejo inadecuado. ¿Por qué razón? Porque el llamamiento no es por nombramiento, el llamamiento es Dios el que lo hace y es Dios el que equipa. Dios no llama a los equipados. Dios equipa a los llamados y eso hay que tenerlo presente. Es muy fácil ponerme el título de profeta, pero a la hora el diablo, ojo con esto, el diablo a cada ministro lo va a atacar en esas áreas de ministerio al que fue llamado. Pero como estamos equipados por el Espíritu Santo para ese llamado, porque es de Él el llamado,
Entonces vamos a poder superar todas las trampas, todas las tentaciones, todos los problemas que vengan con el llamado que el diablo vaya a provocar. Pero si no estoy equipado, si yo no estoy, ese no es mi ministerio, al diablo no le interesa si no es su ministerio, él lo va a tentar con las tentaciones del ministerio que usted se asignó o que le asignaron, y no va a estar equipado para desarrollar ese ministerio. Y eso es lo que sucede con mucha gente a la que le dan el título de profeta sin verdaderamente serlo. Se va a topar con problemas. El diablo le va a traer personas que necesitan una palabra profética realmente para apoyarlos, para ayudarlos, para confirmar. Pero como esta persona no es profeta, va a hablar de su propio corazón. Y al hablar de su propio corazón, lo que va a ocasionar es problemas en la persona a la cual le está dando esa palabra. ¿Por qué? Porque está metido en un ministerio que no es el ministerio de él, no es el llamado de Dios para él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el llamado debo estar total, completa y absolutamente seguro de que es el llamado de Dios para mi vida. Por ejemplo, hablemos de los apóstoles. Los apóstoles son realmente pastores de pastores. Los problemas de una persona, de un miembro de una iglesia, no son los mismos problemas de los pastores. Los pastores tienen otro tipo de problemas diferentes a los que tienen los miembros de las iglesias. Yo puedo ser un pastor y yo puedo estar capacitado para atender los problemas de las personas que Dios trae a mi cargo. Pero si me autonombro apóstol, bueno, otros ministros van a venir conmigo. Y cuando yo necesite aconsejarlos, no voy a tener el equipamiento necesario para dirigirlos, para aconsejarlos, para guiarlos, para enseñarles, y eso va a causar frustración en ellos y también va a causar frustración en mí. Entonces, mire, algo importante, y no sé por qué el Señor me puso a hablar de esto en este momento, porque no lo tenía planeado, pero a alguien le irá a servir. Usted no es más, o ninguno de nosotros es más, porque sea apóstol, o porque sea evangelista, o porque sea ministro de alabanza, o porque sea un ministro de ayudas. Ninguno de nosotros es más por un llamamiento o por un título. Nosotros ya somos todo lo que necesitamos ser. Somos hijos de Dios. Esa es la única característica o el único llamado que nos abre las puertas de la eternidad. El pastorado no nos las abre. El apostolado no nos las abre. Lo que nos abre las puertas de nuestras moradas eternas es el ser hijo de Dios. Entonces, no necesito andar detrás de un título o de un nombramiento. Eso es vanagloria de la vida, eso es una cuestión del ego. Yo lo que necesito es hacer aquello para lo cual el Señor me llamó. Y yo le soy sincero, a mí me han dado cualquier cantidad de títulos, no me importa, la verdad es que no me importa. A mí lo que me importa es hacer la función que el Señor me llamó a hacer, y es lo que hago. El título, ese que sea problema de los demás, para mí no es ningún problema. Yo hago lo que el Señor me llamó a hacer, y el título me viene, ¿cómo se llama? No me hace más ni me hace menos. Lo que verdaderamente es importante es hacer la voluntad de Dios y cumplir la función para la cual Dios me llamó. Punto. Eso es lo que el Señor va a pedir cuentas de mí. Y lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Apártense de mí. ¿Por qué? Porque ellos hicieron eso por su propia motivación, no porque fuera lo que el Señor los llamó a hacer.
Lo que nosotros necesitamos es hacer la voluntad de Dios, aquello que Dios sin lugar a dudas nos llamó a hacer. Hoy el título de pastor o de maestro pareciera que está devaluado, y el de evangelista, ¿verdad? Entonces ahora todo el mundo quiere, bueno, no todo el mundo, pero muchos quieren títulos como de apóstol, títulos como de profeta, porque ya no les basta el ser maestros o el ser pastores o el ser evangelistas. Y lo que va a pasar es que se van a meter en problemas. Eso tampoco va a llenar su corazón. Lo que realmente llena nuestro corazón es estar haciendo la voluntad de Dios, independientemente del título, del nombre o del reconocimiento que los demás le den. Lo importante acá es el reconocimiento de Dios, y Dios solo va a reconocer aquello que hayamos hecho de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, sería bueno que si alguno tiene esa fiebre de titulitis que hay ahora en el cuerpo de Cristo, mire, la dejemos de lado, salgamos de eso. Eso no nos va a hacer ganar una mejor posición delante del Señor, es más, nos puede meter en problemas. Así que lo mejor es hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Lo dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Lo único que Dios pretende es que hagamos esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. No nos está pidiendo que hagamos más allá de la cuenta. Nos está pidiendo que hagamos exactamente aquello que es su voluntad para usted y para mí. Entonces es bien importante tener en cuenta esto, y para ello es importante seguir la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va aclarando qué es la obra que Él quiere que nosotros hagamos en cada momento. Amén. Necesitamos seguir esa dirección del Espíritu Santo en todo momento. Y recuerde, el título no le abre las puertas al cielo. El título no le da recompensas. Lo que nos abre las puertas del cielo es el ser hijos de Dios. Número 1. Y lo que nos da las recompensas es hacer aquellas obras que fueron la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El título allá en el cielo no importará. Ahí ya no importará. Muy bien. Hablando de este tema, el Espíritu Santo nos va a guiar a salir de ese tipo de cosas como la titulitis o el deseo de reconocimiento o cualquier cosa de ese tipo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir a hacer morir las obras del ego, la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. El Espíritu Santo es el enemigo declarado del ego, y el ego es el enemigo declarado del Espíritu Santo, y va a haber en nuestro interior una lucha permanente entre el Espíritu y el ego. Pero si nosotros oímos, escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos dejamos dirigir por la voz del Espíritu Santo, vamos a derrotar a ese ego que es engañoso y perverso, que nos quiere apartar de la voluntad de Dios. Ese es un trabajo fundamental del Espíritu Santo, y lo dice Romanos 8:13, que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu. El Espíritu es nuestro ayudador. El Espíritu siempre nos va a advertir cuando hay una obra de la carne que está queriendo manifestarse a través de nosotros. El Espíritu Santo nos lo va a aclarar, nos lo va a decir claramente y nos va a dirigir para crucificar esa obra de la carne. Pero tenemos que ser obedientes. Primero, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu, y segundo, tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu y hacer lo que el Espíritu nos está diciendo. ¿Por qué?
porque eso nos va a llevar a una victoria, y una victoria nos va a llevar a una bendición. Pero si seguimos las obras de la carne, esas obras de la carne nos van a llevar a una derrota y vamos a cosechar corrupción, que son problemas, malas cosechas, situaciones desagradables, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo, a escucharlo, y nos debemos acostumbrar a escucharlo, porque escuchamos por lo menos dos voces. En realidad escuchamos tres voces dentro de nosotros mismos, y las tres voces se parecen, lo hemos hablado en otras oportunidades. Escuchamos la voz del Espíritu Santo, escuchamos la voz de nuestro ego y escuchamos la voz de los demonios, que van a hablar a través de nuestro ego. ¿Cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo, primero que nada, siempre nos va a hablar a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que el Espíritu Santo nos va a hablar, va a dar, como si lo hacemos, nos va a dirigir a vivir una vida en amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y aclaro, tanto el amor a Dios como el amor al prójimo, como el amor a nosotros mismos, significa en última instancia obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu siempre nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios para vivir en amor y cosechar de esa vida en amor, gozo, paz, paciencia y todos esos derivados del fruto del Espíritu, que es el amor. Así que necesitamos, nuestro peor enemigo es el ego. Nuestro peor enemigo vive adentro de nosotros, es esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Ahí mora la iniquidad, en el ego mora la iniquidad. De hecho, la iniquidad es el ego. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a crucificarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, porque ese negarnos a nosotros mismos es negar al ego. Y el ego es el que busca su autocomplacencia, su autogratificación y su autoexaltación en contra de vivir una vida agradable a Dios, una vida de exaltación a Dios y una vida de complacer a Dios. Así que ojo con esto, porque quizá no es la tarea más importante del Espíritu Santo, pero es una tarea porque todas las tareas del Espíritu Santo en nosotros son importantes, pero esta tarea es fundamental para que tengamos la victoria en nuestra vida como creyentes. Y lo dice Juan capítulo 10, lo dice Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que por el Espíritu llevemos cautivo todo pensamiento, primero que derribemos toda altivez, todo argumento y todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento de Dios, y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, vamos a vivir en la plenitud de la vida de Cristo. Amén. Entonces, por eso es importante que le pongamos atención a esta función del Espíritu Santo, que nos lleva a destruir las obras de la autocomplacencia, de la autogratificación y de la autoexaltación. Y todos los pecados de los cuales habla la palabra de Dios son pecados dirigidos a satisfacer una de esas tres supuestas necesidades del ego. Entonces el Espíritu nos va a llevar a combatir eso y nos va a dar las armas y nos va a dar la victoria y la libertad de esas obras de las tinieblas a través de nuestro ego. También el Espíritu nos va a dar testimonio de lo que está en el interior de otra persona. A eso yo le llamo choque de espíritus. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y conoce a una persona de la cual, o va a tener enfrente a una persona de la cual no sabe absolutamente nada, el Espíritu Santo le va a poner una alerta, o le puede poner una alerta sobre esa persona, en el sentido de que el Espíritu Santo está detectando cuál es el espíritu que está en esta otra persona y nos está alertando para que tengamos mucho cuidado.
en nuestra relación con esa persona, porque esa persona es un potencial peligro para cada uno de nosotros. También el Espíritu nos puede revelar las intenciones de las demás personas que se acercan a nosotros y ponernos en guardia. Recuérdese que una de las actividades del Espíritu Santo de las que hemos hablado es que el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas por venir. Y puede ser que al estar enfrente de una persona que no conocemos, esa persona pueda estar presente en nuestras vidas más adelante y el Espíritu Santo nos puede estar advirtiendo acerca de esa persona para que tengamos cuidado, no para que la rechacemos, sino solo para que tengamos cuidado, ¿sí? Y para que cuidemos también lo que decimos e incluso el Espíritu Santo nos va a dirigir las palabras que debemos hablar con esa persona. No es nada más de, ok, voy a comenzar a hablar con ella y le voy a contar todas las cosas. No, el Espíritu Santo nos va a dirigir a darle la información nada más necesaria para esta persona para evitar que si nos quiere hacer algún daño, tenga más información de la cuenta. El Espíritu Santo nos protege también en esos casos, ¿verdad? A mí me ha pasado, por ejemplo, en la consejería, que veo ciertas cuestiones y el Espíritu me dice, no lo vayas a decir todavía, mejor andate por este lado. Y resulta que cuando me voy por este lado, al final termino, viendo una victoria del Señor en la vida de esa persona. El Espíritu Santo nos alerta. Muchas gracias, hermana Josefa, por su aportación. El Espíritu Santo nos alerta acerca de las situaciones y de las personas que están por delante de nosotros. También otra función importante del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos va a fortalecer frente a las adversidades. El Espíritu Santo nos va a administrar no solo fortaleza, sino fe, seguridad, confianza, y nos va a dar los pasos necesarios para salir de esas situaciones, para que podamos tener la victoria en medio de ellas. Recordemos que la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que el que está en el mundo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, si lo seguimos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos va a llevar a la victoria sobre esas situaciones. Y otra cosa más, la palabra también nos dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el Hijo de Dios nos envía su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos guíe a deshacer esas obras del diablo, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. El Espíritu Santo también, y un factor muy importante es en la obra del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo detiene la maldad en nosotros. Recordemos que el Espíritu es santo y que el Espíritu aborrece el pecado y la maldad. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a ser un permanente opositor en nuestro corazón de la maldad, y eso nos va a ayudar para no caer en la maldad y en las consecuencias de la maldad, sino para obedecer la palabra de Dios y cosechar las consecuencias de obedecer la palabra. Y finalmente, el Espíritu Santo nos va a capacitar para el llamado que Dios nos ha dado, y todos nosotros tenemos un llamado. No hay una persona que no tenga un llamado. Aparte es que no todos van a ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. No, pero todos tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado a evangelizar, o tenemos un llamado a discipular, un llamado a adorar al Señor, a alabar al Señor, a orar, a interceder, a ser un ministro de ayuda, en fin, todos tenemos un llamado. Y ese llamado, el Espíritu Santo no solo lo establece en nuestro corazón y nos da la certeza, sino que también nos equipa para poder desarrollar ese llamado en bendición para las demás personas.
¿Mm? Ningún llamado es mayor que otro, ningún don es mayor que otro, ninguna actividad en la que bendigamos a las demás personas es mayor que otra, simple y sencillamente es una diferente responsabilidad, pero todos son importantes en el llamado. Y le voy a contar un caso conmigo especialmente. Resulta que cuando yo predico o cuando yo enseño, yo me toco mucho con mis manos, me toco mucho mi cara. Usted se habrá dado cuenta que me rasco un poquito el pelo, me toco mi cara y toda la cosa. Pero la piel de mi cara es una piel sensible y muy sensible al polvo. Entonces, cuando yo estoy en un púlpito y el púlpito tiene polvo, ese polvo se me pega a las manos. Cuando se me pega a las manos y me toco, me irrita la cara. Y esa irritación me pone incómodo. Por lo tanto, para mí, en el caso mío específico, la persona que hace la limpieza del púlpito, para mí es sumamente importante. Porque bendice, por esa persona yo puedo compartir la palabra con total libertad, sin ninguna incomodidad, sin ninguna molestia. Esa persona que hace la limpieza del púlpito para mí es sumamente importante. Aparte de eso, también tengo una característica que yo necesito que todas las cosas estén ordenadas. Y que estén en el lugar donde las dejo, porque si no, para mí, si me las cambian de lugar o algo así, para mí es un gran problema. Por lo tanto, la persona que hace la limpieza de mi casa o de mi oficina o de lo que sea, es para mí sumamente importante y hace un trabajo sumamente valioso. ¿Por qué razón? Porque esa persona limpia todo, pero todo me lo deja en el mismo orden en el cual yo lo dejé. Y eso me facilita mi trabajo, porque cuando no encuentro las cosas, me pongo, como decimos aquí en Guatemala, me pongo a loquear. Y eso me ha enseñado que todo llamado es importante. Hay personas, por ejemplo, en la iglesia, usted puede ser el mejor predicador del mundo, pero si la persona que recibió a un nuevo en la puerta de la iglesia es una persona que tiene una cara larga, que no es amable y todo, la primera impresión de esa iglesia la dio esa persona que está saludando en la puerta. Y aunque usted sea el mejor predicador del mundo, ya lleva un punto en contra, porque esa persona que le dio la bienvenida no tuvo la actitud adecuada. O sea, todos somos importantes. En el cuerpo de Cristo no hay ninguno que sea menos importante. Todos somos importantes. Somos un cuerpo y funcionando todos en el don que Dios nos ha dado, vamos a ser efectivos. Así que si por ejemplo usted tiene una visión 2020 y es muy inteligente y toda la cosa, pero no tiene brazos, va a estar limitado. La acción suya va a estar limitada. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cuando las personas no están funcionando en su llamado, todo el cuerpo se va a ver afectado. Y eso lo dice Primera de Corintios capítulo 12. Todo el capítulo 12 nos enseña eso. Todos somos importantes. No hay un llamado más importante que otro. El llamado de la persona para hacer la limpieza es tan importante como el llamado de la persona que va a predicar en el púlpito. Todos, el trabajo en equipo es lo que hace efectivo todo lo demás. Si yo no tuviera una persona que hace la limpieza y que la hace bien, pues yo me sentiría incómodo aunque predicando. Entonces esa persona de la limpieza es importante, como también lo es de importante la persona que está dirigiendo la alabanza o el músico que está tocando la melodía. Si alguno de ellos se equivoca, eso va a crear
problemas, va a impedir una buena alabanza o la concentración. A mí a veces me pasa, ¿no? Que voy a algún lado y de repente estoy en la alabanza, pero alguien se equivocó en la letra o alguien se equivocó en la melodía o en el tono y yo lo noto y eso me desconcentra, ¿ya? Entonces todos somos importantes. A usted no le importe el nombre de su llamado. A usted que le importe que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el grandioso Dios eterno y todopoderoso, que no necesita de nosotros, le llamó para hacer una función que Él considera sumamente importante y que por eso se la asignó a usted, y hágala como para el Señor. No piense en categorizaciones. Yo entiendo que hay muchos lugares en los cuales sí existe esa categorización, es equivocada y de alguna manera superémosla porque todos somos valiosos, todos en el cuerpo de Cristo todos somos valiosos y valemos lo mismo. Todos valemos la sangre de Cristo. La diferencia es que unos tienen una responsabilidad y otros tienen otra responsabilidad. Pero de ahí todos valemos exactamente lo mismo, la sangre de Cristo. Y eso me da a mí una responsabilidad en cuanto a hacer bien aquella función para la cual Dios me llamó, pero también me da la responsabilidad de no menospreciar, minimizar o hacer de menos a una persona porque no tiene un título o un llamado de los que se consideran más importantes. Ningún llamado es más importante que otros. Todos son importantes. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y si lo fue, le recomendaría que la comparta con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellas. Les recuerdo, el día de mañana no tenemos transmisión, tendremos hasta el domingo a las 8 de la noche y si usted quiere también escuchar más prédicas o más enseñanzas de este tipo o alguna de las anteriores, está a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están más de 200 enseñanzas clasificadas por temas y muchas de ellas tienen sus bosquejos para que usted también no solo la oiga y la vea, sino que también la lea y el aprendizaje sea mucho mayor. Por el otro lado, también le recuerdo, si usted va a salir de su casa y no con su grupo familiar, use su mascarilla, lávese las manos con jabón y mantenga el distanciamiento social. Cuidándose usted, cuida a su familia y cuidando a la familia nos cuidamos todos. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza orando y como siempre vamos a orar los unos por los otros y por nuestras familias. Así que le agradecería si usted me puede acompañar en esta oración. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por el regalo maravilloso y precioso que cada día valoramos más y más, Señor, de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, Padre, y siendo nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro transformador, Señor, y nuestro inseparable, que nos lleva cada día más de gloria en gloria, formando el carácter de Cristo en nosotros y dirigiéndonos a ser esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra no regresa vacía. Gracias, Señor, porque tu palabra sana, liberta, restaura y también, Señor, bendice. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, aparte de darte gracias por el regalo de tu Espíritu Santo y de esta salvación tan grande que tenemos en ti, Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Mi Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando, restaurando, libertando, Señor, transformando, Señor, santificando, Padre. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo
Cristo Jesús. Si alguno está enfermo, que sea sanado. Si alguno está sufriendo, que sea restaurado, Señor. Levanta al que está caído, fortalece al que está debilitado, Señor. Regresa a su primer amor a aquellos que por alguna razón se hayan enfriado en el transcurso, Señor, de este tiempo, Padre. También te pedimos, Señor, que si alguno está experimentando estrés, angustia, ansiedad, temor, pánico, depresión, decepción, angustia o cualquier otra emoción negativa, Señor, tú extiendas sobre él tu manto de gozo, tu manto de alegría, Señor, y derrames en su corazón ese óleo de gozo sanador que transforma, Señor, toda lágrima en sonrisas, todo lamento en baile, todo duelo, Señor, en alegría, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, que tú atraigas a esos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, Señor, que los atraigas con lazos de amor para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y estén preparados juntamente con nosotros, Señor, para esa partida gloriosa del arrebatamiento de tu iglesia que pronto sucederá, Señor. Padre, a cada uno de nosotros también danos cada día más hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu espíritu, Señor, que nuestras almas sean como el ciervo que clama por agua en el desierto, Señor, que nuestras almas tengan hambre y sed permanente de ti cada día más, Señor, y que cada día más nos vayas formando a cada uno de nosotros para ser esa novia, Señor, con la cual tú te casarás en las bodas del Cordero, Padre. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Padre, también levantamos delante de ti a cada uno de nosotros, pero también a cada ministro del Evangelio, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, pidiéndote, Señor, que por tu Espíritu Santo tú nos apartes de toda doctrina de error, de toda doctrina falsa, Señor, que nos aparte de tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. No permitas que nos apartemos de la sana doctrina, Señor, principalmente en este tiempo, en el tiempo, Señor, que nos está tocando vivir, que son tiempos peligrosos, Padre. Renova, Señor, nuestro entendimiento para que podamos predicar, Señor, el consejo completo de tu palabra, Señor, y conforme a los tiempos que nos está tocando vivir, Padre. Señor, fortalece a cada ministro tuyo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también danos discernimiento de los tiempos, Señor, para saber lo que hay que hacer y para dirigir a nuestros hermanos, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que en esta noche tú nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que repongamos nuestras energías, Señor, pero también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, en nuestra alma y en nuestro espíritu, sembrando semillas de eternidad que se conviertan, Señor, en una palabra viva, en una palabra que vivamos, en una palabra rema, Señor, que bendiga nuestras vidas, Padre, y te dé gloria a ti, Señor. Te pedimos también que tú bendigas el día de mañana y el día domingo, Señor, que son días que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Que tu gozo, Señor, sea nuestra fortaleza y tu Espíritu Santo dirija toda obra de nuestras manos para que sea de bendición, Señor, y para que sea de glorificación para contigo, Padre. Que seamos fructíferos, Señor, y que nuestro fruto sea abundante para gloria tuya y para bendición nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Muchísimas gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes en esta noche. Y les recuerdo, si Dios lo permite, nuestra próxima reunión el domingo a las 8 de la noche para seguir compartiendo de las riquezas de la palabra con respecto al Espíritu Santo, que nos permita conocerlo cada día más y a amarlo, anhelarlo como Él nos anhela celosamente a cada uno de nosotros. Mientras tanto, bendiciones para ustedes en este fin de semana y un abrazo para todos.